Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y mucho gusto. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que le puede llegar a interesar tanto a personas de ciencias sociales como a personas de ciencias exactas. Este tema es la estadística. Para nosotros como personas de ciencias sociales, a veces este tema se nos hace un tema un poco tabú y un poco difícil de comprender, pero el día de hoy les voy a dar unos consejos para que a ustedes se les haga así y se hagan unos cracks en la materia. Pero primero que nada vamos a empezar con un repaso histórico de cómo es que surge la estadística. Nosotros podemos encontrar los primeros rastros de la estadística antes de Cristo en civilizaciones como la egipcia o civilizaciones como la romana, ya que en aquellos momentos se daba la contabilización ya sea de la población o de los recursos o de los bienes materiales que llegaban a tener estas civilizaciones. De esta manera se hacían censos, pero todavía no se llegaba tal cual a los cálculos matemáticos ni a lo que conocemos el día de hoy como estadística, pero desde entonces se tenía la necesidad de llegar a hacer estos procesos para llegar a conocer en qué contexto se encontraba la ciudadanía o la sociedad de aquel momento. Posteriormente, más o menos en el siglo XVII y en el siglo XVIII, con un contexto de una corriente de pensamiento de ilustración, donde se le dio mucho auge a la matemática, a la física, a las ciencias exactas, entre otro tipo de ciencias como la filosofía, es que se da las primeras propuestas para que se llegara a formar tal cual la estadística que conocemos ahora. Y para encontrar los primeros rastros de qué fue tal cual los asentamientos de la estadística, vamos a encontrarlos no de una manera muy elegante o de una manera muy abstracta o muy filosófica, sino que se dieron en lo que eran los juegos de azar, ya fueran los dados, ya fueran las cartas. Un príncipe acudió a los matemáticos Blaise Pascal y al matemático Fermat, y en aquel entonces les planteó la situación acerca de la incertidumbre de los juegos, que ellos no podían llegar a encontrar exactamente cuáles eran los mecanismos de los juegos, ni por qué no se podía llegar a predecir tal cual cuáles eran las partidas que se iban a ganar o por qué era tan azaroso estos juegos. Y para esto Blaise Pascal y Fermat pues se pusieron a trabajar, y de esta manera ellos sacaron por aquellos entonces, a mediados del siglo XVII, me parece que en 1754, sacan lo que es la teoría de probabilidades, y de esta manera ellos empiezan a sacar lo que sería la materia prima, serían los primeros ladrillos de lo que vendría siendo posteriormente lo que conocemos como estadística. Más o menos por el siglo XVIII o a finales del siglo XVII es que se empieza a utilizar la estadística o la contabilización o la probabilidad con la finalidad de cuestiones administrativas o cuestiones ya sea en las aseguradoras marítimas o en otro tipo de cuestiones gubernamentales, con la finalidad de ir sabiendo la directriz o las tendencias que podría llegar a tener la población, o en el caso de las aseguradoras marítimas en aquel momento, con la finalidad de poder llegar a saber cuáles eran los clientes más seguros a asegurar y cuáles eran los más inseguros a asegurar, de acuerdo a las probabilidades que Fermat y que Blaise Pascal habían propuesto anteriormente. En 1713 aparece Bernoulli para hacer una aportación a lo que se estaba formando como la estadística. Él hace una aportación en cuanto a una cosa que les va a sonar muy familiar, probablemente, que es la frecuencia relativa de un suceso, es decir, ya no la frecuencia discreta de un suceso o de una gama de datos que nosotros estamos analizando, sino él lo que hace es de un porcentaje de un 100%, qué suceso le pertenece decimalmente a esa totalidad. Y Bernoulli es el primero que hace esta aportación matemática dentro de todas las que llegó a hacer más o menos por esas fechas, y ya posteriormente Mueg hace una aportación acerca de una distribución normal. Es decir, no sé si ustedes han llegado a ver el cuento del Principito, cuando la serpiente se come al elefante y queda como un tipo de línea, y en el medio queda
un espacio un poco más bombacho, un poco más grande, más abultado. Es algo similar a lo que propuso Moeg, el francés Moeg, y de esta manera él propone que la distribución de los datos generalmente tienen una distribución, una media o más, más cúmulo en una parte de toda la distribución de estos datos, que es donde está la barriguita de la serpiente que pudiéramos decir del Principito. Posteriormente, Gauss ya lo llega a profundizar más en esta distribución normal, y él ya llega a comentar que los datos que están en las partes posteriores de esta campanita son los datos más atípicos, ya sean los datos que se salen de toda esta media muestral de datos que nosotros estaríamos analizando, y de ahí sale el nombre de la campana de Gauss. Posteriormente, un neerlandés es el primero que llega a darle un toque más, más social a lo que es la estadística. Es un sociólogo que de hecho no es muy conocido y que tuvo una formación más en Gran Bretaña que en sus natales Países Bajos, sino que en realidad él le dio un enfoque de esta distribución normal, es decir, de la media muestral que nosotros podríamos llegar a ver de una muestra de tantos números, etcétera. Ya él le da un toque más humanista, más humanístico, y él explica que el soldado promedio en Francia tiene tales cualidades, y da triangula lo que es la distribución normal con los sucesos más humanistas. Él es uno de los primeros sociólogos que llegan a existir. No sé si más o menos fue por la época de Augusto Comte o fue un poquito antes o un poquito después, pero este sociólogo tenía la cualidad no es muy hablado él, pero él era astrónomo, él era matemático y además era sociólogo, y él descubre una cosa que todavía hasta la fecha es muy importante, muy interesante acerca de las matemáticas y del comportamiento social y humano. Esto es que el grado o el rango de error para describir a la población humana es muy difícil en comparación con la descripción que pueden llegar a tener otros sistemas como las ruedas, como los sistemas que describía Newton anteriormente. Él llega a decir que para describir el comportamiento humano existe un rango de error bastante amplio, y de esta manera él da los precedentes de decir, de entender que matemáticamente es difícil describir al humano. Pero posteriormente, siguiendo con la historia de la estadística, posteriormente se hicieron muchas más aportaciones sobre pruebas de correlación, coeficientes, coeficientes como la varianza, la desviación estándar. De hecho, es Carl Pearson, uno de los que tiene nombre un coeficiente, el coeficiente de Pearson, el que funda una de las revistas de matemáticas de aquel entonces, ya más o menos en el siglo XX, donde muchas de las personas que estaban publicando más o menos por aquellos entonces, entre ellos Albert Einstein, empiezan a publicar, y de ahí salen otras propuestas para que siguiera surgiendo lo que posteriormente llegaríamos a conocer como la estadística inferencial. Carl Pearson, en esta misma publicación de la revista de Millimetrics, él publica lo que es la varianza, lo que viene siendo qué tanto y qué tan dispersos pueden estar los datos de una distribución, es decir, los datos de una distribución de una muestra de dispersos de la media. Entre más alta esté la varianza, están más dispersos los datos y hay más variabilidad entre los datos que están en la muestra. Y de esta manera pues se dieron todas estas aportaciones para llegar a conocer lo que hoy conocemos como estadística descriptiva y estadística inferencial. Posteriormente, ¿qué necesitamos nosotros para llegar a entender la estadística de manera diferente y para dejar de tenerle este miedo que le podemos llegar a tener a la estadística? Primero que nada, entender la matemática de manera diferente. Si tú llegas
con la mentalidad de que la matemática es la materia más difícil que puedes llegar a enfrentar en todo tu proceso de formación, ya llevamos un punto menos, ya llevas tu mente como con esa predisposición de decir, voy a fracasar, esto va a ser muy difícil para mí. En cuanto nosotros entendemos que la matemática es un instrumento que nosotros podemos interiorizar y que podemos utilizar siempre que lo querramos, nosotros ya tenemos un paso adelante, ver la matemática posiblemente como un acertijo y entender varias cosas. Por ejemplo, dentro de la estadística, hablando de tipos de matemáticas, podemos llegar a entender que la estadística en comparación con, por ejemplo, llegar a hacer optimizaciones, llegar a hacer integrales muy complejas, es una matemática muy light, es una matemática mucho más tranquila, mucho más digerible, mucho más entendible, y además de esto le encontramos nosotros usos prácticos casi en todo, desde la bolsa de valores, desde en los promedios si eres un maestro, los promedios y qué tan separados están los promedios de los alumnos, entre cuestiones ya más dedicadas a la construcción, dedicadas en cuestiones de todo tipo. De hecho hay una película de Brad Pitt donde contrata un economista que sabe mucho de estadística con la finalidad de que pueda llegar a darle a formarle un equipo muy bueno en cuanto a las cifras que él tiene y las muestras que él tiene. Es decir, la estadística se puede utilizar en todo, es una ciencia muy aplicable y es una ciencia más amigable, y en cuanto si es la descriptiva todavía es mucho más amigable y mucho más intuitiva que los otros tipos de matemáticas. Entonces llega con la mentalidad de que vas a entender y no vas a memorizar, de que llegas con una ciencia más tranquila y además de esto con una ciencia que sí te va a servir para algo. Otro de los consejos es que conozcas y entiendas más que memorizarlas, todas las fórmulas de tus exámenes o todos tus formularios, que conozcas cada uno de los conceptos de los que te está hablando la estadística y te va a ayudar a entender mucho más qué es lo que estás haciendo con todos los procesos y con todas las fórmulas que estás utilizando. Verlo de manera práctica, ya que la estadística, como te digo, es una de las ciencias que se utiliza más prácticamente en todo, desde la medicina, desde la arquitectura, desde la demografía, etcétera. Entonces, conceptos como la hipótesis nula, como la media muestral, como la media poblacional, como un parámetro, como una frecuencia relativa, una frecuencia absoluta, cada uno de estos conceptos tiene un porqué y se puede llegar a entender y ver muy fácilmente en la realidad con cualquier ejemplo. Es decir, que te pregunten, oye, ¿sabes qué es una desviación estándar? Simple, tienes una media, tienes un promedio normal que nosotros llegamos a conocer, y esto diciéndolo en un ejemplo muy burdo, y llegas a tener varios datos. Por ejemplo, la edad de niños. Tenemos que el promedio de un niño, de los niños de un grupo, es de 10 años. Y nosotros con la desviación estándar lo que tratamos de ver es qué tan separado están los niños de este promedio. Entre más grande veas tú un número de desviación estándar, es porque posiblemente los niños realmente tienen edades bastante dispersas y no tan juntas a lo que es la media de 10 años. Por ejemplo, esa sería una forma de entender rapidísimamente qué es una desviación estándar, y eso te va a hacer entender un poquito más qué son las fórmulas que estás haciendo. Otra cosa, apréndete las letras de las variables, apréndete qué significa la S con el 2, son cosas muy simples. Qué significa la M, que parece una M que está un poquito más retorcidita, que es una mu, la H con el 0, que es una hipótesis nula. Apréndete qué significan todas estas variables y vas a ver que van a ser mucho más entendibles las fórmulas, y encuéntrale la lógica. Más que memorizar, necesitamos que entiendas a qué se debe cada una de estas variables. ¿Por qué necesitamos que las entiendas? Porque terminado el examen, puede ser que termines un examen pero nunca sepas exactamente de qué trató realmente la estadística o cómo es que se puede utilizar. Lo bueno de esto es que tan siquiera te des una idea general de cada uno de estos conceptos, de cada una de estas pruebas, en qué consiste una prueba de chi cuadrada, en qué consiste una prueba de t de student, en qué consiste una prueba de
una prueba F y de qué manera se utilice cada una de estas pruebas diferentemente. Y con esta finalidad tú ya puedes llegar a entender, y cuando tú quieras hacer un estudio, una investigación o cualquier otro tipo de trabajo que requiere estadística, tú vas a saber, esta prueba la necesito en este caso porque tiene estas características. Conoce bien las pruebas, bájate un temario y con cada uno de los temas, antes de entrar a la parte matemática, comprende la parte conceptual y comprende qué fichita del rompecabezas es esta parte que estás entendiendo. Por último, los últimos 2 consejos son: por una parte, interpreta los datos como te acabo de decir con la desviación estándar, que el numerito que te llegue a salir de la fórmula, tú sepas en realidad qué significa en todo este panorama y en todo este formulerío y en estas investigaciones que estamos realizando, saber exactamente qué significa, y con eso ya te vas a hacer un pro y vas a poder hasta dar clases y explicar qué es la estadística. Por otra parte, y por último, la disciplina que en todos los casos, si quieres aprender algo, antes que nada, la disciplina. Entre más rápido o entre más repetidas veces hagas un proceso, es más fácil que lo llegues a aprender. Y de esta manera, aunque piense uno que la memorización y la práctica y la vieja escuela pedagógica de estar aprendiendo no sirve de nada, pues a veces nos sirve parcialmente. La práctica y la disciplina te va a llegar a ser un gran estadístico, un gran matemático, o un gran psicólogo, un gran ciencista social, o lo que sea que estés estudiando. Muchas gracias por haber visto este video. Yo sé que tú puedes llegar a ser el próximo Galton, el próximo Carl Pearson o el próximo Quetelet. Solo es cuestión de practicar y nos vemos. Muchas gracias.